Hoy estamos retomando nuestra serie de sermones en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hemos estado caminando por esta carta en los últimos meses. Hoy continuamos en ella. Estaremos en el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Usted puede buscarlo y tenerlo en su mano. Primera de Timoteo, capítulo 5. Antes de leer el pasaje en esta mañana, quisiera hablar un poco de algo que por muchos años he escuchado acerca del ministerio pastoral. Muchos dicen que el ministerio pastoral es un trabajo difícil porque es un trabajo con personas y el trabajo con personas es un trabajo difícil. No sé si usted ha escuchado eso, pero yo muchas veces he escuchado a personas hablar del ministerio pastoral y referirse a eso. A mi mente, cuando pienso en estas palabras, viene la idea de una persona que trabaja atendiendo personal en un hospital o alguien que está atendiendo personas en una oficina de trámites. Cuando hablan de esta idea de que el trabajo con personas es difícil. Y ciertamente, aunque el ministerio pastoral es demandante y tiene retos, en esta mañana me gustaría que nosotros miráramos un enfoque diferente acerca de eso. Ser pastor no es un trabajo secular. Ser pastor no tiene que ver, en cierto sentido, con ese trabajo con personas difícil que la gente por ahí se refiere. Ser pastor es ser parte de la familia de Dios. Y ser pastor implica servir a nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos y cuidar a nuestros hermanos para que crezcan en el conocimiento de Dios y sus vidas puedan glorificar al Señor. Así que ese cliché o esa idea de el trabajo pastor es difícil porque el pastor trabaja con personas, como si se tratara de una oficina de trámites o de una oficina en un hospital, tenemos que quitarlo de nuestra mente. Somos parte de una familia. El pastor es parte de esa familia. Y no es un trabajo como el de alguien que atiende personas en un hospital. Ciertamente, cuando nosotros leemos la palabra del Señor en la primera carta a Timoteo, Pablo le enseña a Timoteo y le aconseja a Timoteo, le da instrucciones a Timoteo acerca de cómo él debía conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso está en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y las instrucciones que Pablo está dando a Timoteo están dirigidas para que Timoteo, como pastor que está en Éfeso, en esta iglesia, pueda saber cómo él debe conducirse en la iglesia, en la casa de Dios, en la familia de Dios, no en su trabajo. ¿Verdad? Cuando nosotros llegamos al capítulo 5 de 1 Timoteo, ya Pablo le ha enseñado a Timoteo acerca de cómo tratar con los falsos maestros en la iglesia. Le ha enseñado a Timoteo el misterio de la piedad acerca de Jesucristo. Le ha enseñado a Timoteo acerca de los roles de la mujer en la iglesia. Le ha enseñado a Timoteo acerca de cómo elegir y buscar los ancianos y los diáconos de la congregación. Le he enseñado a Timoteo lo vital que es para su vida como ministro del Evangelio, que permanezca fiel a la buena doctrina. El pasaje que predicaba el pastor Arnel la semana pasada. Y cuando llegamos al capítulo 5, Pablo continúa dando instrucciones, pero esta vez no solamente para Timoteo, sino también para toda la iglesia. Y cuando cantábamos hace unos minutos, haznos uno, eso no es una idea subjetiva, hermanos. Haznos uno tiene implicaciones prácticas para la vida de la iglesia. Y en este capítulo 5, nosotros vamos a ver algunas de esas implicaciones prácticas para la vida de la iglesia como familia de Dios. De ahí que este pasaje nos enseña no solamente a los pastores, sino a toda la iglesia, que debemos conducirnos con discernimiento y compasión, cuidando de aquellos que tienen verdadera necesidad. Como familia de Dios, como pueblo de Dios,
como casa de Dios que nosotros somos en Cristo, debemos conducirnos con discernimiento y compasión, cuidando de aquellos que tienen verdadera necesidad. Les invito a leer allí en 1 Timoteo, capítulo 5. Dice la palabra del Señor: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado sus promesas anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que son en verdad viudas. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque el consejo de tu palabra es nuestro bien. Y te rogamos, oh Dios, que en tu misericordia, en tu gracia, en tu compasión, Señor, tú uses tu palabra para hablar a nuestras vidas y que seamos transformados por ella, Señor. Nosotros confiamos en el poder de tu palabra para, Señor, hacernos semejantes a Cristo. Ayúdanos en esta mañana para entenderla, Señor, y ponerla por obra. En el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como les decía hace unos minutos, este pasaje nos anima tanto a los pastores como a la iglesia a que debemos conducirnos con discernimiento y compasión, cuidando de aquellos que tienen verdadera necesidad. Estas son instrucciones para Timoteo como pastor y son instrucciones también para la iglesia de Éfeso y por ende, instrucciones para todos nosotros como iglesia juntamente con los ancianos de esta comunidad. Es importante notar que estas instrucciones que Pablo va a darle a Timoteo es para que él sepa, como decíamos hace poco, cómo conducirse en la iglesia de Dios. Los primeros dos versículos que estaremos viendo en esta mañana, versículos 1 y 2 de este pasaje, son versículos en los cuales Pablo le ofrece a Timoteo discernimiento para saber cómo él como pastor debía tratar con diferentes grupos dentro de la iglesia. Personas mayores, madres, hermanos y hermanas. Se puede notar en esos primeros dos versículos que es un lenguaje muy familiar, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo que al anciano lo trate como un padre. Dice ahí, no lo reprendas con dureza, sino exhórtalo como a un padre. Esta palabra anciano que aparece aquí
no es anciano de pastor, ¿verdad? Porque ya en 1 Timoteo hemos visto que a veces en Timoteo, cuando se habla de ancianos, se habla de los pastores. Pero aquí está hablando de ancianos en la congregación en sentido de personas mayores, ¿verdad? Personas de edad. Ahora imagínense esto, porque Pablo le ha dicho a Timoteo en esta carta que tiene que mandar y enseñar cosas relacionadas a cómo la iglesia debe vivir, a las mujeres, a los hombres, y Timoteo es un pastor joven. Y mientras Timoteo va a tratar con sus hermanos en la fe de la iglesia en Éfeso, y va a exhortarlos y va a enseñarles la palabra, ¿verdad? Como Pablo le ha dicho a Timoteo, esto manda y enseña. Él tiene que tratar con diferentes personas en la iglesia. El primer grupo que Pablo nota aquí son los ancianos, las personas mayores en la iglesia. Entonces imagínense que Timoteo tiene que acercarse a un anciano en Éfeso y tiene que corregir a este anciano. Tiene que enseñarle la palabra. Quizás es un anciano que ha estado escuchando a los falsos maestros que hay en Éfeso. ¿Cómo debe Timoteo acercarse a este anciano mayor para requerirlo? Quizás para llamar su atención respecto a alguna enseñanza que necesita adquirir este anciano en su vida. Pablo le dice a Timoteo, no lo reprendas duramente, ¿verdad? No lo reprendas duramente. Le dice, exhórtalo como a un padre. Y los que por la gracia del Señor todavía tienen sus padres a su lado, las personas mayores sobre todo, saben cómo fuimos educados para tratar a nuestros padres. ¿Sí o no? Con todo respeto y honor. Porque también la palabra enseña que tenemos que honrar a nuestro padre y nuestra madre para que nos vaya bien en los días que el Señor nos da sobre esta tierra. Entonces, a nuestros padres nosotros los tratamos con todo honor, con todo respeto, como la palabra nos requiere. Y de esa misma manera, Pablo le dice a Timoteo, así debes tú exhortar al anciano, a la persona mayor. Hermanos, esto es una aplicación para la vida de los pastores de la Iglesia Nueva Vida que estamos aquí hoy. Porque en algún momento a Ner o a mí, o quizás a Santiago o a Ever, a algún momento nos va a tocar quizás acercarnos a otro para llamar la atención en su vida respecto a alguna enseñanza que él necesita adquirir como cristiano. ¿Y cómo vamos a tratar a otro? Exhortándole como un padre. Y pongo el ejemplo de otro que es mi suegro, pero eso vale para cualquier persona mayor. Estoy pensando quizás en Enrique que está con nosotros aquí hoy. No es tan viejo Enrique, ¿verdad? Pero Enrique, que puede ser mi padre, yo como pastor debo acercarme a él y exhortarle como un padre, no con dureza, no con palabras ásperas, ¿verdad? Porque sus canas merecen respeto, como anciano mayor. Y eso debía ser Timoteo y es también una medida para nosotros como pastores de la iglesia. Pero además de eso, hermanos, además de eso, esto también le da a la Iglesia Bautista de Nueva Vida una medida de cómo sus pastores se están conduciendo. Porque si la iglesia ve que yo como pastor trato a los ancianos de la iglesia con aspereza, con dureza, entonces la iglesia puede requerirme y decirme, la palabra del Señor enseña que tú como pastor, como anciano, deberías tratar a los ancianos de la iglesia, personas mayores, de esa manera. Deberías exhortarlo como un padre. Entonces, aún aquí tenemos todavía luces de cómo la iglesia puede entender la manera en que sus pastores se conducen. Pero Pablo también le encomienda a Timoteo a cómo tratar a sus hermanos en la fe. Sus hermanos coterrianos, dice, trátalos como hermanos, exhórtalos como hermanos, porque también había un joven de la misma edad de Timoteo. Estoy pensando que yo puedo venir a estar Néstor, que casi prácticamente es contemporáneo conmigo, ¿verdad? ¿Y cómo voy a tratarlo? Exhortarlo como mi hermano. Pablo dice a Timoteo, a las madres, a las ancianas, a personas mayores, adultas, como a una madre. Si usted tiene a su madre viva todavía, eso es una bendición. Usted también trata a su madre con todo respeto y honor, el honor que merece como madre, porque así nos manda la palabra del Señor. Y honrar a nuestras madres
es un buen ejemplo de cómo los pastores también deben tratar a las ancianas dentro de la iglesia. De cómo yo me voy a acercar para tratar con Idania. No es una anciana Idania, pero puede ser mi madre. Yo necesito soltarla, Abner necesita soltarla con todo honor, con amor, no con dureza, no con dura reprensión. Y fíjense, porque Pablo no está diciendo a Timoteo que evite las conversaciones difíciles dentro de la iglesia. Porque ese es el otro extremo al que los ancianos pueden irse. Como una persona mayor, como es una persona que puede ser mi madre, pues mejor no le digo nada. Porque puede decirme, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Para venir a enseñarme algo a mí. Si yo puedo ser tu madre. ¿Sí o no? Pero Pablo no está diciendo a Timoteo que evite las conversaciones difíciles. Pablo no está diciendo a Timoteo cuando sea necesario corregir a una anciana en la iglesia, no lo haga porque es una persona mayor. Pablo está diciéndole, cuando tengas que hacer eso, exhórtale como una madre. Y eso vale para los ancianos de Nueva Vida. Y vale también en la aplicación, en la manera en que la iglesia ve como sus pastores tratan a las ancianas de la iglesia, con todo respeto, con todo honor, con toda exhortación que procede a alguien que ha entendido la honra que una anciana, que una persona mayor merece. Y esto es importante, hermanos, ¿saben por qué? Y más en la sociedad que nosotros vivimos. Porque los jóvenes de hoy en día son dados rápidamente a la falta de respeto. Son dados rápidamente a no considerar las canas de una persona. Una sociedad que estamos viviendo que ha perdido todo tipo de valor. Y los padres le gritan a los hijos y los ofenden. Y eso no debería pasar en la casa de Dios. Y si pasa en la casa de Dios, hay que arrepentirse de ese pecado, hay que pedir perdón. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos manda y nos enseña también. Por tanto, esta aplicación voy ahora a ir a llevarla más allá. No solamente para los pastores, también para los jóvenes que estamos aquí hoy, que no son pastores. Dios nos manda en su palabra a exhortar, a animar y a tratar con todo respeto y con todo honor a las personas de nuestra congregación que peinan canas, que pueden ser nuestra madre y nuestro padre. Pablo cierra estas instrucciones hablando acerca del trato del pastor con una joven. Y es interesante porque aquí añade un detalle. A las hermanas más jóvenes, dice Pablo a Timoteo, ¿de qué manera? Con toda pureza. Eso no está ahí por gusto, ¿verdad? ¿Ha notado lo interesante? Al anciano como un padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madre, a las jóvenes con toda pureza. Porque Pablo sabía que Timoteo era hombre y joven, ¿verdad? Y nosotros sabemos que hay muchas tentaciones que pueden surgir entre un hombre joven y una mujer joven. Porque aún siendo cristianos y siendo redimidos por la sangre del Señor, aún hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que está ahí todavía, el viejo hombre. Y cuando Pablo añade, dice, con toda pureza, pone sobre Timoteo como pastor la manera adecuada en su trato con muchachas en su congregación que quizás son contemporáneas con él o menor que él, pero son jovencitas y merecen un trato de pureza. Hermanos, nosotros sabemos que cuando un pastor tiene que exhortar, tiene que animar, y la manera en que lo hemos experimentado en el ministerio pastoral, una de las áreas más difíciles de hacerlo es cuando tenemos que tratar con mujeres, y sobre todo con mujeres que son de nuestra misma edad. Y un buen ejemplo, una buena conducta a seguir en ese sentido es
Los pastores deberían reunirse y ayudar a las más jóvenes siempre con una dama a su lado. Porque con toda pureza tiene implicaciones prácticas. No solamente en el trato, en las palabras, en la manera, sino cuando el pastor Timoteo debía quizás sentarse a hablar con una joven de su iglesia, eso indicaba toda pureza. Cuidado, Timoteo. Y para nosotros hoy como pastores, que estamos aquí, eso también pone sobre nosotros esa idea. Una de las prácticas que en mi vida como pastor he tomado es que cada vez que tengo que sentarme a conversar con una joven de la iglesia, siempre quiero estar con mi esposa a mi lado. Porque eso cuida mi corazón y cuida el corazón de esa joven. Y cuida también el testimonio de la iglesia. Así que con toda pureza tiene toda esa clase de implicaciones. Pero también es a la inversa, hermanos. Porque aunque la instrucción es para Timoteo como pastor, las jóvenes de la iglesia también deben pensar en cómo debe ser su trato con sus pastores. Porque si Pablo le dice a Timoteo a las jóvenes con toda pureza, las jóvenes que están dentro de la iglesia tienen que todo el tiempo estar pendientes en la manera en que está relacionarse con sus pastores. ¿Lo estás haciendo con toda pureza? Sin sobrepasarme. Eso es importante. Timoteo ciertamente debía acercarse para exhortar, para animar, para corregir a muchachas más jóvenes dentro de la iglesia. Y este requisito es indispensable. No se puede violar. Pero además de eso, vuelvo a hacer otra aplicación importante para nuestra vida, y es que los más jóvenes que están aquí, aunque esta es una introducción para los pastores, también aplica para los más jóvenes que están dentro de la iglesia. Porque con toda pureza también implica que los jóvenes, aunque no sean pastores, traten a sus hermanas en la fe, jóvenes, de la misma manera. No es que haya un permiso, bueno, como es pastor tiene que ser con toda pureza, pero si no es pastor no hay problema. No. Porque tenemos instrucciones en la palabra del Señor a tener cuidado sobre estas cosas. Y eso también le da una medida a la iglesia de cómo se está conduciendo sus ancianos y sus pastores, hermanos. Pablo es muy práctico en la manera en que la iglesia y sus pastores deben vivir el ministerio de la piedad, el evangelio en su vida. Y aquí he dado estas instrucciones, 4 grupos de personas, un lenguaje completamente familiar, padres, madres, hermanas, hermanos, porque la iglesia es eso, es una familia de fe, porque el pastor Timoteo debía saber cómo conducirse con la iglesia de esta manera. Ahora bien, después de estas instrucciones para conducirnos con discernimiento y compasión, cuidando de aquellos que tienen verdadera necesidad, porque esta es la segunda parte del pasaje en los versículos 3 al 16, Pablo ahora pasa a desarrollar un tema prolongado acerca de las viudas dentro de la iglesia de Éfeso. Y aquí hay implicaciones para todos nosotros, porque enseña a Timoteo cómo debe manejar el asunto de las viudas, pero enseña a la iglesia cómo la iglesia también debe manejar el propio asunto. El tema de las viudas fue un tema importante desde el comienzo mismo de la iglesia. Recuerden en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles eligieron, ¿verdad?, junto con la iglesia, a diáconos ahí, a servidores. ¿Por qué lo hicieron? Porque había un grupo de viudas que habían sido desatendidas y se estaban quejando. Y los ancianos ahí dijeron, bueno, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y la oración para servir a las mesas. Vamos a escoger hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que hagan esta tarea. Para que pudieran servir a las mesas, para que pudieran atender a las viudas que estaban necesitadas. La iglesia del primer siglo entendió que atender a las viudas era una expresión del evangelio dentro de la familia de Dios. Por eso el pasaje que leíamos hace un rato en Santiago capítulo 1, versículo 27, Santiago dice, la religión pura y sin mácula es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Así que Pablo le ofrece a Timoteo
instrucciones acerca de cómo precisamente tratar con las viudas dentro de la iglesia. Pablo dice en primer lugar que las viudas deben ser honradas y atendidas cuando son en verdad viudas. Usted dice, pero ¿cómo es posible que Pablo esté diciendo las viudas que en verdad lo son? Porque en la mente de Pablo, viudas que en verdad lo son viudas que están en necesidad. Son viudas que requieren ayuda, como veremos en un momento. En el versículo 3 y en el versículo 16 de nuestro pasaje, Pablo repite la misma idea. Viudas que en verdad lo son. Viudas que verdaderamente lo son. ¿Cómo podía Timoteo y la iglesia en Éfeso saber quiénes eran las viudas que merecían atención? Bueno, el apóstol lo detalla en este pasaje. Serían mujeres realmente necesitadas. Mujeres que no tenían ningún sustento. Mujeres que no estaban pensando en casarse nuevamente. Mujeres que no tenían otra opción que esperar en la provisión del Señor. De hecho, su dependencia de Dios se manifestaba mediante su constancia en sus oraciones. Oran de día y de noche, esperan en Dios. Versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Hermanos, estas eran mujeres que no tenían trabajo, no tenían ningún sustento, no tenían ninguna manera en que pudieran recibir provisión, no tenían ningún familiar que se ocupara de ellas. Lo único que estas mujeres podían hacer era decir, Señor, estoy en tus manos, suple para mis necesidades. Pero Pablo hace un contraste con estas viudas que en verdad lo son y otro tipo de viudas. Viudas que Pablo describe en el versículo 6. La viuda que se entrega a los placeres. Dice Pablo que viviendo, ¿cómo está? Muerta. Esta viuda está caracterizada por la indulgencia, no por la dependencia del Señor. Y aunque Pablo no ofrece detalles de su vida centrada en sí misma, es suficiente cuando dice que esta mujer viviendo está muerta. Porque los placeres de la vida son las cosas propias de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y aquí hay algunas cosas que podemos hablar para nuestra congregación, que son aplicación para nuestra congregación. Si tú eres una viuda, cuida de ti misma. Depende del Señor. Busca del Señor. Y cuidado con los placeres de este mundo. Porque vivir en los placeres de este mundo como viuda es equivalente a muerte espiritual. Es algo serio. Y esta muerte espiritual es la muerte que también tienen todos aquellos que no están en el Señor. Y un buen termómetro para saber eso es precisamente la entrega continua a los placeres de este mundo. Por eso es una aplicación un poquito más allá, no solamente a la viuda que está muerta, sino a los que estamos aquí hoy. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo te estás conduciendo en tu vida? ¿Está tu vida caracterizada por los placeres de este mundo? Porque si es así, estás muerto. Porque si tu vida está caracterizada por alguien que no busca a Dios, que no depende de Dios, que no está completamente entregado a Dios, entonces lo contrario a eso es vivir como vive este mundo. Y la muerte espiritual es lo que te caracteriza. Y la esperanza está en arrepentirte de tus pecados y volver a Cristo, y rendirte a Cristo y vivir para Cristo. Porque esta viuda que está muerta, entregada a sus placeres, yo creo que aún para esa viuda hay esperanza si se arrepiente y vuelve al Señor. Ahora bien, tenemos estas dos viudas, ¿verdad? Viudas que en verdad lo son
viudas entregadas a los placeres muertas, pero hay otras viudas necesitadas también, que son viudas que tienen familia. Y Pablo habla de ellas también. Pablo dice que si una viuda tiene hijos o nietos, entonces el deber principal de esa familia de la viuda es atenderla. Pablo habla de la recompensa a sus padres. Se supone que la autenticidad de la religión, de la práctica de la piedad de un creyente que tiene una viuda en su casa es ocuparse de ella. Y esto habla para aquellos que aquí en nuestra congregación tienen bajo su cuidado como familia a una viuda. Quizás a tu madre, quizás a tu suegra, quizás a tu hermana o a tu tía que vive contigo. Es tu responsabilidad como creyente atender a esa viuda, cuidar de esa viuda. Tanto así que Pablo dice en el versículo 8 que si eso no se hace, que si se descuida esa responsabilidad, entonces hemos negado la fe y somos peores que los incrédulos. En el tiempo en que esta carta de Timoteo se escribe, la sociedad de aquel momento, que no era creyente, atendía a sus viudas. Y nosotros todavía hoy en día podemos tener testimonio de personas que no son creyentes, que no tienen la ley de Dios, que no tienen el Evangelio, que no han conocido el amor de Cristo y atienden a sus viudas y las cuidan. Y por ahí usted puede decir a personas que dicen, oye, qué buen hijo de fulano, como atiende a su madre, a pesar de que no es un creyente. ¿Cuánto más debería caracterizar a los creyentes que tienen viudas el cuidado, la protección, la alimentación y el sostenimiento de dichas viudas? Es triste, hermanos, pero a veces cuando se tienen viudas en la casa, personas mayores ya, a veces se ven más como una carga que como una oportunidad de bendición para poder servirle en el Evangelio. Por tanto, si tú tienes, ¿cuántos tienes aquí a su cuidado alguna viuda? ¿Alguna persona mayor que sea viuda ya? Marlene. ¿Alguien más? Ana. Cari. ¿Verdad? Algunos cuantos. Xiomara. Hermana, estas instrucciones son para ustedes. Cuiden de esas viudas. Sírvanle. Ámenles. Sosténganlas. Porque eso es lo propio de un creyente que se conduce conforme a la piedad. Aun cuando esas viudas, escucha bien, no sean creyentes. Porque tampoco sabemos si un servicio de amor es un instrumento de Dios en sus manos para que puedan conocer el Evangelio. Pablo va un poco más allá y habla acerca entonces de las calificaciones que tenían que tener las viudas a las que la iglesia iba a ayudar. Y fíjese que había una lista de viudas en Éfeso. ¿La puede notar ahí? Y al parecer Timoteo tiene una lista de viudas. Eso no significa que tenemos que hacer una lista hoy, hermano. ¿Ok? Sí, porque ahora, pastor, hay que hacer una lista de viudas en la iglesia. Lo que significa es que había una parte importante del ministerio de la iglesia que se ocupaba de estas viudas que tenían realmente necesidad. Y la aplicación para nosotros hoy es que una parte del ministerio de la iglesia Nueva Vida es tener presente todo el tiempo quiénes son estas viudas que están entre nosotros y que nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia de atenderlas, de sostenerlas y de servirles. Vamos a ver lo que dice Pablo acerca de estas viudas que calificaban. Incluía personas que estaban debidamente entregadas a Dios, mujeres maduras, mujeres fieles, mujeres hospitalarias. Y notemos también que había un requisito de edad. 60 años. ¿Ok? Obviamente,
Y quiero hacer un paréntesis aquí. Obviamente esto no significa que si hay una viuda en la iglesia que tiene menos de 60 años le decimos, Tiene 59. tú no clasificas, tienes 59, tienes 58, no te vamos a ayudar. No, hermanos, la palabra de Dios no es así. Porque si un hermano está en necesidad, no importa la edad que tenga, es nuestro deber como creyentes asistirle, ayudarle y proveerle. Pero estas viudas particularmente recibirían un trato especial dentro de la iglesia, porque eran viudas que habían quedado solas, eran viudas que no tenían ninguna vía de sustento, no trabajaban, eran viudas que toda su vida había sido una vida entregada al servicio del Señor. Habían sido esposas de un hombre, habían tenido hijos, habían servido a los santos, habían sido hospitalarias, habían recibido extraños en su casa, eran conocidas por sus buenas obras. Esta persona incluida en la lista era una mujer fiel, madura. La devoción al Señor y a los santos era la marca distintiva de estas señoras. Las personas en la iglesia podían identificarla claramente. Estas viudas, cuando las veían los creyentes, pueden decir, ¿cómo no esta señora tiene que estar en la lista? Si hemos tenido testimonio de su vida, de cómo se ha entregado a Dios, de cómo ha servido a los santos, de cómo ha guiado su casa en el Señor, de cómo ha sido hospitalaria. Claro que sí, debe estar en la lista. La aplicación para nosotros hoy es que nosotros tenemos que velar como iglesia de eso mismo. Porque tenemos varias viudas en la iglesia. ¿Cuántas viudas hay en la iglesia mayores de 60 años aquí? Levante la mano. Caridad, Norma, Nora, María Marta también creo que está en ese grupo. Ahí está, ahí Dani con la mano abajo. Hermanos, les digo algo. Una de las cosas más importantes que una iglesia bíblica debe tener es el apropiado cuidado por aquellas personas que están en verdadera necesidad. En este caso estamos hablando de las viudas que necesitaban este tipo de atención, que no tenían ningún sustento, ¿verdad? Que quizás no tenían un familiar en el extranjero que le mandara dinero todos los meses. Y fíjense cómo Pablo las califica y les dice, estas hermanas hay que poner en la lista, porque son hermanas que día y noche están orando al Señor, están dependiendo del Señor y confían solamente en la provisión del Señor para poder sustentar sus vidas. Así que oremos para que el Señor nos dé sabiduría y discernimiento. Y los diáconos de la iglesia que están aquí hoy, hay una aplicación para sus vidas también. Porque el ministerio de los diáconos de la iglesia es ocuparse también de velar porque estas personas en necesidad sean atendidas. Y cuando hay ayudas y cuando hay donaciones y cuando hay todo ese tipo de cosas dentro de la iglesia, son los diáconos los encargados de poder decir, bueno, ¿quiénes son los más necesitados? ¿Quiénes son esas viudas que necesitan atención para poder proveerles, para poder ayudarles, para poder sostenerlas? Ahora bien, Pablo habla de las viudas más jóvenes también. Fíjense, son todas instrucciones acerca de estas viudas. Viudas verdaderamente que lo son. Viudas que tienen familia y sus familias las van a sostener. Viudas entonces que no tienen familia, que no tienen sustento, entonces la iglesia las va a ayudar. Pero hay otras viudas que son jóvenes a partir del versículo 11 y Pablo da dos buenas razones para no incluir a estas viudas en la lista. La primera razón, todavía tienen deseos de casarse. Exactamente. Y Pablo le dice a Timoteo, a esas jóvenes, viudas jóvenes, no las incluyes en la lista. Porque se consagran al Señor, porque dicen, soy viuda, no me voy a casar más, voy a dedicarme a las cosas del Señor, hacen ese compromiso delante del Señor, pero después los deseos propios de su juventud las inclinan a querer casarse y romper su compromiso. Y Pablo habla incluso de que haciendo eso pueden caer en tentación del diablo y
tras él. Algunos comentaristas dicen que Pablo quizás esté refiriéndose a que el deseo sexual de estas jóvenes podía llevarlas a casarse incluso con incrédulos, con personas que no profesaban la fe. Otros piensan que está relacionado con la idea que se desarrolla en el capítulo 4 cuando dice que estos falsos maestros prohibirían casarse y que estaban estas jóvenes, ¿verdad?, dentro de ellas diciendo no me voy a casar porque los maestros me están enseñando que no debo casarme. Entonces caerían en tentación por sus impulsos sexuales. Y Pablo le dice a esas más jóvenes, no las incluyas en la lista. No deben ser consideradas como mujeres a las cuales la iglesia debería sostener y ayudar y servir. ¿Por qué? Primero, porque pueden tener deseos de casarse y romper su compromiso como una viuda consagrada del Señor. Pero el segundo es, puede convertirse también prematuramente en una viuda que lo único que hace es practicar malos hábitos. Versículo 13. ¿Cuáles son esos malos hábitos? Se vuelve ociosa, se vuelve chismosa, va de casa en casa, hablando de cosas que no le convienen, no trabaja. Y Pablo está diciendo, por esa razón, las viudas más jóvenes no deben ser incluidas en la lista, sino que deben, ¿qué cosa? Casarse, criar hijos, gobernar su casa, ocuparse de las cosas propias de una mujer que está casada. Esto es importante. Porque las viudas jóvenes que no hicieran ese tipo de cosas iban a ser tentadas a volverse a casar y iban también a ser tentadas a irse tras los engaños del enemigo. Y aquí quiero hacer algunas aplicaciones porque yo no sé si tenemos algunas viudas jóvenes dentro de la iglesia. Creo que no tenemos ninguna viuda joven dentro de la iglesia. Pero la palabra de Dios tiene aplicaciones también para las jóvenes que están aquí hoy y que aún no se han casado y que son solteras. Lo que la palabra del Señor indica en este pasaje y en otros textos de las Escrituras es que una mujer joven y soltera debe anhelar el matrimonio, debe anhelar casarse, debe anhelar tener hijos, debe anhelar cuidar de su propia casa. Y hermanos, esto es contracultural. ¿Por qué dice la gente hoy en día? No te cases. Vive tu vida como tú quieras. Cuando te cases ya se acabó tu vida. Es atender al marido y los hijos y la casa. Ya no vas a poder salir a hacer nada más. Eso es un pensamiento completamente apartado de la palabra de Dios, hermanos. Y decimos amén, pero eso no es para decir amén. Escúcheme bien, porque ese pensamiento que acabo de decir está en la iglesia. Hay gente en la iglesia, mujeres, que prefieren no casarse y buscarse un perro. Porque dice, es mejor tener un perro que un marido. Sí, porque el perro atiende, qué sé yo, no me da ningún lío. Y hay mujeres que están casadas ya y que tampoco quieren tener hijos, porque prefieren tener un perro o una mascota, porque da menos trabajo. Hermanos, desde el principio de la creación, Dios ha establecido que un hombre y una mujer se unan en matrimonio y procreen y tengan hijos. Y que el hombre guíe a su hogar y que la mujer cuide de su hogar, de su esposo y de sus hijos. Ese es el diseño de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo está apuntando aquí cuando se habla de las viudas más jóvenes que deben casarse, tener hijos, cuidar de su casa y de su hogar. Porque Pablo sabe que lo que funciona de verdad es el diseño de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que abrazar el diseño de Dios
y 6 mujeres jóvenes de nuestra congregación tienen que estar completamente entregadas a la oración, diciendo, Señor, ayúdame a encontrar un marido que me ame, que me cuide, con el que puedan tener hijos si todavía puedo tenerlos, para cuidar mi casa y honrarte conforme a tu diseño. Ahora quiero hacer una acotación aquí, ¿ok? Porque es posible que haya alguna mujer en la iglesia que no pueda tener hijos o que no pueda casarse. Dios no lo está condenando por eso, ¿ok? Pero es aquí donde deberíamos apuntar cuando estamos pensando, las mujeres jóvenes, con respecto a sus propias vidas, a buscar lo que agrada al Señor. Y eso es lo que agrada al Señor. No es tener una carrera universitaria, no es tener un trabajo, no es convertirte en una profesional destacada, porque eso es lo que el mundo hoy en día está metiendo en la mente. O sea, con vez de tener una profesional destacada, tener una carrera, tener una vida plena, entonces después piensa en tus hijos, ¿no? Entonces es una aplicación para las jóvenes que están oyendo esta congregación y deben preguntarse, ¿estoy yo preocupada ciertamente por tener un esposo cristiano, por tener hijos, por cuidar de mi hogar? Eso es lo que corresponde a la piedad. Hermanos, Pablo dice al final de este pasaje que si algún creyente tiene viuda en su casa, ¿qué tiene que hacer? Ocuparse de ella, atenderla, que las mantenga. ¿Por qué razón? Para que la iglesia, dice, no lleve la carga y pueda ayudar a las viudas que en verdad lo son. O sea, la iglesia tiene parte de responsabilidad en servir, en ayudar, en proveer para las viudas que en verdad lo son. Pero si algún creyente tiene viuda, es su responsabilidad atender a esa viuda, no de la iglesia, para que la iglesia pueda realmente dirigir sus recursos y dirigir sus ayudas a viudas que en verdad lo son. En todo este pasaje el apóstol ha dejado claro que la iglesia como un todo, tanto Timoteo como anciano, como toda la iglesia, debe estar lista para aliviar las necesidades de las viudas que en verdad lo son. Cuando un miembro de la familia y miembro de la iglesia se niega a cuidar a su viuda, entonces, y solo entonces, la congregación intervendrá, brindará apoyo y de alguna manera expondrá al desobediente que no ha cuidado a su viuda para testimonio de su propia vida, de que no ha hecho lo que Dios le ha mandado hacer. Mientras haya hijos y nietos que puedan cuidar de una viuda, entonces no debería ser necesario que la iglesia interviniera. Hermanos, este pasaje nos recuerda también que la familia como iglesia, ¿verdad? La iglesia como familia de Dios debe preocuparse, debe cuidar, debe servir, debe tener compasión de aquellos que están en verdadera necesidad. Atender a las viudas que en verdad lo son debe ser una práctica constante en nuestra comunidad de fe. Las relaciones con otros deben mostrar la honra debida en la manera en la que nosotros nos conducimos. Porque, hermanos, saben una cosa, y estamos concluyendo en esta mañana, todo esto que estamos hablando aquí, que ha sido muy práctico, es lo que adorna el evangelio que hemos creído. Porque el evangelio no es solamente doctrina, no es solamente teoría. Experimentar la salvación de Jesucristo, entender que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para nuestro beneficio, para suplir a nuestra necesidad espiritual, haber experimentado eso en nuestra vida primeramente, siendo nosotros pobres y miserables en nuestro pecado, el Salvador del mundo, el creador de todas las cosas, el Rey de Reyes, el que es rico sobre todo, se hizo pobre, se hizo necesitado para enriquecernos espiritualmente en toda gracia, para darnos, como dice el apóstol Pablo en Efesios, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si Él, siendo Dios y siendo el Rey soberano, hizo eso,
¿qué queda para nosotros? Por eso es la manera en que nuestra vida en comunidad, la iglesia, abonda el Evangelio. Porque no queremos ser una iglesia que la gente diga, ahí es una iglesia que estudia la palabra, que ama la palabra, tremenda doctrina, pero está muerta en las buenas obras y en las necesidades de las personas. No, hermanos. Porque si conocemos a Cristo y si conocemos su obra en nuestra vida, entonces de nuestro corazón y de nuestra actitud debería brotar naturalmente el deseo de poder servir y ayudar y enriquecer al otro, porque yo fui enriquecido espiritualmente por Cristo el Señor. Así que Dios nos ayude a poder hacer estas cosas. En todo lo que los pastores sirven en la iglesia, en todo lo que los ancianos sirven en la iglesia y en todo lo que la iglesia se involucra, debe estar siempre presente la atención al necesitado. Y particularmente en este pasaje, la atención a aquellas viudas que en verdad lo son. Necesitamos ver una iglesia que sea una familia, que sea una comunidad, que se ayude los unos a los otros. Y doy gracias a Dios porque nuestra iglesia camina en pos de eso. Es un motivo, Señor, para darle gracias a Dios. No para gloriarnos, para darle gracias a Dios. Que cuando hay un hermano en necesidad de un medicamento, que cuando hay una viuda necesitada, estamos prestos para poder ayudarle, para poder servirle. Qué bueno que eso ocurra. Cuando hablaba al principio acerca de la visitación, incluye aquí eso, hermano. Con nuestro hermano Ernesto como diácono va a un lugar a servir a una hermana que está en necesidad, a una viuda, a un ancianito, y va a visitarle. Eso está incluido ahí. Y cuando nosotros también participamos de esa obra, estamos honrando a Dios y estamos obedeciendo a su palabra. Como les decía al principio, aunque el ministerio pastoral es difícil, no es un trabajo. No es un trabajo con personas. Es ser parte de la familia de Dios. Y como hemos visto, Timoteo y la iglesia de Éfeso debían ser una familia. Y Timoteo debía ocuparse como pastor de poder guiar a la iglesia en ese sentido, como una familia. Así también nosotros tenemos que esforzarnos como pueblo de Dios hoy en día para conducirnos con compasión, con discernimiento, cuidando de aquellos que están más necesitados en nuestra congregación. Eso glorifica a Dios y eso da testimonio al mundo de la piedad que el Evangelio ha traído a nuestras vidas. Vamos a orar.